Bueno, a continuación vamos a presentar lo que es nuestro microproyecto 2, el cual consistía en elaborar un sistema físico de masa-resorte con tres resortes diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente, para la redundancia, ya les explicamos, armar ese sistema y plantearlo mediante ecuaciones diferenciales. Así que comencemos. Para plantear el siguiente sistema, vamos a recordar un poco lo que vienen siendo los conceptos de energía. Así que empezamos con la energía, con lo que la energía potencial. La energía potencial, esto puede ser igual a la energía total de un sistema. Ahora bien, esto lo podemos expresar de la siguiente manera, que la energía potencial es igual a un medio de la constante, en este caso de resorte, de los resortes que vamos a utilizar, por una distancia al cuadrado. Ahora recordemos de que la energía potencial la podemos relacionar con la fuerza, mediante la siguiente expresión, que la fuerza es igual al negativo el diferencial de energía partido al diferencial respecto a la distancia. Por lo tanto, la fuerza se puede representar como el negativo de, del coeficiente, la constante de resorte, por una distancia. Ahora bien, esto lo que nos produce lo que conocemos como la ley de Hooke y al momento de simular nuestro sistema vamos a tener un oscilador armónico simple, o sea, el tipo de movimiento va a ser un movimiento armónico simple y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y ahora bueno, vamos a considerar nuestro sistema, que es un sistema de masa-resorte. Esto vendría transformándose de la siguiente forma. Ahora ya aplicamos lo que vendría siendo la segunda ley de Newton y podemos reescribir esto como el negativo de la constante por una distancia es igual a la masa por la segunda derivada de la distancia respecto a la segunda derivada del tiempo. Ahora si arreglamos esta ecuación, tenemos que la segunda derivada de la distancia respecto a la segunda derivada del tiempo más el coeficiente partido a la masa por una distancia es igual a cero. Bueno, entonces esta ecuación representa lo que viene siendo la dinámica de un sistema de masa-resorte. Es un sistema de masa-resorte ideal, pero tenemos que tomar algunas consideraciones, ya que a partir de este software vamos a seleccionar aquí y a partir de esto vamos a simular nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, podemos venir, soltar una masa y ya tenemos este tipo de movimiento. Entonces, lo que tenemos que considerar es la influencia del peso en la sumatoria de fuerzas que actúan sobre nuestra masa. Ahora, ¿cómo podemos describir esto? Ya teniendo esta ecuación diferencial que acabamos de plantear, pensemos ahora en lo que les acabo de decir. El peso lo podemos poner con una P, lo vamos a poner con una P en este caso, o con una W, que es lo más común. Entonces el peso, eso es igual a la masa por la gravedad, donde la gravedad es el valor que toma la aceleración en respecto a caída libre y otros temas. Ahora bien, cuando nosotros jalamos la masa hacia abajo y la soltamos, entonces vemos de que está actuando una fuerza sobre el resorte, provocando una aceleración en la masa, como lo pudimos ver a su momento. Entonces, podemos transcribir nuestra ecuación como la masa por la segunda derivada de y. Esto es igual a la sumatoria de fuerzas y en y. Ahora, esta sumatoria de fuerzas en y, ¿a qué va a ser igual? Al negativo del coeficiente por una distancia que ya hemos encontrado, más el peso, que es la masa por la gravedad. Entonces, regresando a nuestro sistema, lo que les explicaba hace un momento, entonces el peso está actuando sobre esta masa. Y por lo tanto, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de este sistema, es por eso que obtenemos que tenemos el coeficiente por una distancia que ya habíamos hallado, más el peso. Ahora, transcribiendo esto, podemos decir que la masa por una segunda derivada de una función más el coeficiente por la función sin derivar es igual al peso, mg. Vamos a escribir esto bien. Ahora, esta sería nuestra ecuación diferencial ya deducida, la cual vamos a poner en práctica en este microproyecto. Ahora bien, demos algunas condiciones. La masa que vamos a utilizar va a ser de 100 gramos. Esto se puede expresar como 0,1 kilogramos. Vamos a utilizar una gravedad de 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Y lo que vamos a variar va a ser en este caso la constante. La constante es la que vamos a variar.
Entonces, esta constante viene partiendo de la siguiente representación, de que la fuerza es igual a la constante por una distancia. Por lo tanto, la fuerza sobre X distancia es igual a nuestra constante de resorte. Entonces, ya que tenemos que hacer tres corridas por cada tipo de resorte, vamos a variar la distancia. ¿Y cómo vamos a obtener las diferentes distancias? Vamos a ir a nuestro simulador y ya que tenemos que utilizar tres tipos de resorte, yo les voy a explicar los primeros dos y el tercer resorte lo explicará mi compañero luego de mi parte. Bueno, entonces comencemos. Para este primer resorte vamos a decir que tiene una fuerza muy pequeña, por lo tanto es un resorte muy delgado como pueden ver y vamos a usar otro resorte mucho más grueso. Vamos a poner esto de aquí, esta condición, la cual indica que, pues, cómo está el resorte cuál es la longitud del resorte sin avesteado. Jalamos una regla, voy a ponerlo más o menos aquí, que casi, para, como pues, obtener las diferentes distancias. Coloquemos nuestras masas de 0,1 kilogramos. Aquí vamos a detener el sistema. Entonces podemos ver de que la longitud sin estirar de cada uno de los resortes, pues, viene siendo, viene siendo, viene siendo la misma. Aquí también podemos, por ejemplo, colocar la posición de equilibrio de cada uno de los distintos sistemas. Y vamos a comenzar, vamos a tomar tres distancias. Vamos a tomar 10 centímetros. Podemos tomar también, por ejemplo, 2 centímetros y hasta 3 centímetros para ver el comportamiento. Es irrelevante. Pero si quieren, tomemos que nuestra primera distancia, distancia uno, va a ser de 0,1 metros, o sea, 10 centímetros. Tenemos una distancia 2, una distancia 3 para hacer las tres diferentes corridas. Para la tercera distancia, la segunda distancia, tomemos 30 centímetros, 0,3 metros. Así pueden ser más variables y mejor visto los movimientos al variar la distancia. Y aquí vamos a tomar el doble, vamos a tomar 60 centímetros, 0,6 metros. Bueno, entonces ya con esas tres distancias deduzcamos K para cada una de ellas. Entonces, la primera K sería la fuerza partido a la distancia. ¿Esto cómo puede escribirse? Esto puede escribirse como la masa por la gravedad partido a la distancia, nos va a dar la constante. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que una masa de 0,1 kilogramos por 9,81 partido de nuestra primera distancia de 0,1 metros. Esto nos da 9 que K para la primera distancia vale 9,81. Esta, como es una constante, es adimensional. Ahora démosle con una misma masa, pero ahora con una distancia de 0,3 metros, tenemos que esta constante vale 3,27. Ahora las mismas condiciones, solo que con una distancia de 0,6 metros, nuestra constante tiene un valor de 1,635. Entonces ya tenemos estas condiciones para lo que vendría siendo, lo que vendría siendo nuestro primer resorte. Vamos a poner resorte 1 delgado. Ahora, ¿para qué necesitamos estas condiciones? Si regresamos a nuestra ecuación, voy a tomar esto por aquí. Entonces, si regresamos a la ecuación diferencial que habíamos planteado, si regresamos a esta ecuación diferencial, entonces podemos nosotros empezar a sustituir, empezar a utilizar los valores que ya conocemos. Entonces, empecemos. Para lo que vendría siendo, para lo que vendría siendo nuestra primera ecuación, pongamos ecuación 1, voy a poner aquí resorte delgado, ya que tenemos dos tipos de resortes. Resorte delgado. Entonces, para nuestra primera ecuación, recordemos que tenemos una masa de 0,1 kilogramos por la segunda derivada de una función más esta primera constante. Vamos a tomar este valor de 9,81 y ahora vendría siendo vendría siendo que lo vamos a igualar. Entonces tenemos una masa de 0,1 kilogramos por la gravedad de 9,81 metros sobre el segundo cuadrado, cual viene siendo 0,981. Entonces ya con esta ecuación diferencial podemos nosotros resolverla y al resolverla podemos nosotros observar el comportamiento que pueda tener. Anotemos las otras dos ecuaciones diferenciales para este primer resorte. Entonces la siguiente sería 0,1, que es la masa, por la segunda derivada, más la constante K de 3,27
por la función sin derivar, esto que viene siendo lo mismo, 0.981, que sería la masa por la gravedad. Ahora con la tercera, 0.1 más 0. Sería 1.635 por la función sin derivar, igual a 0.981. Entonces, ya con esas tres ecuaciones diferenciales, recordemos que tenemos, esta primera sería para una distancia de 0.1 metros, esta para 0.3 metros y esta tercera para 0.6 metros. Entonces tenemos tres ecuaciones diferenciales no homogéneas, las cuales tendríamos que resolver y con la ayuda de un graficador podemos ver el comportamiento de de las funciones respecto al movimiento que va a realizar nuestro resorte. Ahora, como ustedes pueden ver, hagamos aquí las pruebas. Entonces, acá tenemos nuestro primer resorte. Entonces, asumamos que está aquí en 0.3 metros, estirémoslo hasta 0.4 metros y ande en movimiento que esto tiene, con una masa de 0.1 kilogramos. Ahora, si lo estiramos 1, 2, 3, si lo estiramos 0.3 metros, vean ahora el movimiento que esta tiene. Si quieren, para compararlo bien, esto lo voy a estirar a 0.1 metros, esto lo voy a estirar a 1, 2, 3 metros, 0.3 metros. Entonces vean la diferencia de movimiento que tienen los resortes. Regresemos esto aquí a la normalidad. Y ahora veamos cómo sería con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 0.6 metros. Entonces, al resolver las ecuaciones diferenciales, la función que obtengamos la vamos a graficar a continuación para poder observar el comportamiento de, de estas tres. Bueno, entonces ya pudiendo haber visto el movimiento más o menos que van a tener los resortes y al proceder a resolver las ecuaciones diferenciales planteadas, lo que toca hacer a continuación es graficarlas para corroborar el tipo de movimiento que deseamos obtener. Así que vamos a utilizar GeoGebra para poder graficar las ecuaciones, la resolución de las ecuaciones que obtuvimos. Entonces vamos con la primera. Las constantes, estas como son arbitrarias, vamos a asumir para este caso que tengan un valor de 1, solo para que podamos observar bien el comportamiento deseado. Entonces comencemos. Sería seno de 3 por la raíz de 109, eso dividido a la raíz de 10, x, más el coseno de lo mismo, 3 raíz de 109 dividido a la raíz de 10 por x, más un décimo. Estamos. Entonces, vean el comportamiento este primer resorte a una distancia de 0.1 metros, con un coeficiente de 9.81. Entonces, lo que obtenemos es, pues, como se puede ver en esta gráfica, es un movimiento armónico simple. Y vean lo que sucede cuando graficamos la siguiente función. La siguiente ecuación diferencial, a comparación de la primera, que es aquí se puede ver en rojo, vean cómo varía el movimiento armónico a comparación de esta primera. Acá tenemos nuestra primer gráfica, acá tendríamos la segunda. Entonces vean la diferencia de que cómo se extiende esta nueva gráfica a una mayor distancia. Y se puede corroborar, jalando aquí esto eran 0.3 metros. Vean que vean la diferencia de movimiento con con estas nuevas condiciones. Y ahora comparémosla con la tercera gráfica. Bueno, vamos a borrar esa entrada y copiemos esta de aquí. Entonces ingresemos esta nueva entrada, solo que esto varía como 2 raíz de 5, de este lado también, y son 3 quintos. Propiedades, seleccionemos un color verde, ese está bien. Y ahora comparemos. Vean la segunda gráfica, la segunda ecuación, que es esta de color azul, y ahora vean esta nueva, que es la que acabamos de generar de color verde, que se jala a una distancia mucho más grande y de 0.6. Vean el movimiento que está causando. Y pueden ver ya las tres juntas, la comparación de las tres juntas. Entonces, ¿qué podemos deducir de este sistema de masa resorte ideal?
que obviamente no estamos considerando el amortiguamiento. Lo que podemos deducir es de que a mayor distancia, lo que va bajo las mismas condiciones de masa y gravedad, pues el coeficiente de resorte se viene disminuyendo para este primer caso de resorte delgado. Y el movimiento que se genera es un movimiento armónico simple, como pueden ver. Y aquí serían las variaciones pues, de la gráfica. Bueno, ahora vamos con el segundo resorte. Para el segundo resorte tenemos la misma ecuación diferencial, las mismas condiciones de masa y gravedad, y por ende también tenemos las mismas condiciones de nuestra constante K. ¿Por qué? Porque esto sea así. Recordemos que este es un sistema no amortiguado y que estamos nosotros resolviendo gracias al software de simulación que estamos utilizando. Entonces, asumamos que está aquí en 10. Ahora soltemos este resorte a nuestra primera distancia de 0,1 metros. Entonces, vean el movimiento con ese segundo resorte más grueso. Comparémoslo con el delgado. Entonces, si se dan cuenta, la amplitud que esto podría generar en un simulador sería la misma. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos 0,3 metros? 0,3 metros. Podemos ver de que tendría el mismo comportamiento que en el primer resorte si lo comparamos con el lanzamiento anterior. Entonces, por ende, la resolución de las ecuaciones diferenciales sería la misma, ya que estamos asumiendo las mismas condiciones. Lo que estamos cambiando nada más sería la forma del resorte, pero al momento de graficarlo, pues vamos a tener que esta sería la resolución para este segundo resorte, este resorte con condiciones ideales. Esta sería la segunda corrida para este segundo resorte, y pues esta sería la tercera corrida, como se ve en verde, para este mismo resorte, bajo las condiciones ideales que estamos asumiendo. Entonces, a continuación, mi compañero explicará qué sucede con el tercer resorte, suponiendo de que es un resorte ni tan delgado ni tan grueso. Muy bien, yo les voy a explicar lo que viene siendo la segunda parte del proyecto, que es con un resorte de constante mediano. Para este experimento se utilizaron tres diferentes alturas. Empezamos por 0,2 metros, 20 centímetros, 0,4 metros, 40 centímetros y 0,6 metros, 60 centímetros. Muy bien. Para esto volvimos a calcular las constantes como ya se había hecho previamente, simplemente partiendo la fuerza por la distancia. Y estas son las constantes que obtuvimos para 0,2 metros, 4,905, para 0,4 metros, 2,452, para 0,6 metros, 1,635 de constante. Con lo que llegamos a estas ecuaciones diferenciales que ya habíamos eh, demostrado previamente cómo es que las construíamos. Para ahorrarnos la explicación, aquí están las soluciones a dichas ecuaciones. Esta es la solución de la primera, la segunda y la tercera. Dichas ecuaciones fueron graficadas posteriormente en GeoGebra. Aquí podemos observarlas dependiendo de cuál queramos ver. Esta es la primera. Como podemos observar, aquí ya tenemos una función de la masa resorte. Ese sería el experimento basado en mover la masa únicamente 20 centímetros. Es esta oscilación que podemos observar. También lo podemos observar en cámara lenta si hace más fácil la comprensión. Ahora bien, comparémosla con el segundo caso, donde tenemos que la masa fue corrida a una distancia de 0,40 centímetros. Entonces hacemos la comparación una parte con la otra. Vamos a ponerlo así normal. Vemos cómo es el periodo, el que aumenta bastante, más bien mientras que la amplitud se permanece similar. Y es exactamente eso lo que podemos observar en esta comparación. La primera, siendo la negra, esta que acabo de apagar y encender, vemos como tiene un periodo mucho más pequeño, mientras que la amplitud se mantiene muy similar. Y ahora bien, si lo queremos comparar al tercer ejemplo, donde lo movemos 60 centímetros, ahí tenemos esta enorme oscilación con una amplitud aún mayor, donde ya tenemos esta última gráfica y ya estaríamos comparando a la segunda con la tercera. La tercera es esta roja y podemos observar que la amplitud se mantiene prácticamente igual, incluso con la primera. Sin embargo, tenemos un periodo mucho mayor, que es exactamente lo que se vio del primer caso al segundo
y del segundo al tercero. Y pues este sería la última parte del microproyecto.